Saludos para todos ustedes, yo soy Dani Alcántara, hoy es miércoles, día 13 de octubre, año 2021. Miren, en estos días la Dirección de Ética Pública e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, es vicepresidenta de la República, es ex senadora del distrito, una figura muy conocida en la vida política del país y a quien le han encargado la responsabilidad de la transparencia y de la ética desde el gobierno, anunció que estaba enviando para los fines de análisis 2 denuncias de corrupción administrativa, una que se había presentado en la ONDA, Oficina Nacional de Derecho de Autor, en un periodo específico, enero 2020, actos que se habrían producido o levantamientos de denuncia que se habían producido en esa fecha. Para enero del 2020 era una época en que todavía estaba en el gobierno el Partido de la Liberación Dominicana y quien estaba en la onda era uno de los presidentes de partidos aliados al gobierno en ese momento. El otro elemento objeto de solicitud de investigación ante el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa que se ha presentado es uno relativo a un caso que se habría producido en impuestos internos. Y cito esto porque, bueno, es bueno, valga la redundancia, saber y conocer que hay niveles importantes de preocupación que llegan hasta la instancia que tiene que tratar estos casos, que es la Dirección de Ética Pública e Integridad Gubernamental. Pero hay un caso que ha estado sonando mucho en los medios de comunicación, en los medios tradicionales incluso se han hecho eco de esto, y es la denuncia que ha hecho un joven locutor muy inquieto y fogoso de nombre Miguel Ortega, a quien conocemos, fuimos compañeros de trabajo incluso en una oportunidad. Ortega es un hombre muy dinámico, se incorporó a la campaña por el Partido Revolucionario Moderno, había tenido vínculos hasta donde se conoce o relación con el partido en el gobierno, pero activó y trabajó, según él mismo dice, por el partido que hoy está ejerciendo el gobierno. Y llegó a ocupar entonces, desde el principio de gobierno, una posición frente a una estación que orientaba, coordinaba el Ministerio de Educación. Según lo que plantea el señor Ortega, en un momento un funcionario de educación le hizo una propuesta que él consideró indecorosa, indecente, y tomó la iniciativa de comunicarle esa propuesta para quedarse con unos recursos. Yo escuché la conversación telefónica que fue grabada y que ha sido divulgada a través de diferentes medios. Según esa conversación, el funcionario que tiene nombre y apellido del Ministerio de Educación le estaba haciendo un planteamiento para crear una estructura parecida a la estructura que dicen articuló el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República, Adán Cáceres. Porque la persona que hablaba le decía, recuerda cómo operó Adán Cáceres, y bueno, le hizo un esquema ahí de operación en el que ellos, el que recibía la conversación y el que conversaba, podían quedarse con un dinero. Ese era el esquema que se desarrollaba en esa conversación. Y bueno, Ortega dice que rechazó esa insinuación y que fue a comunicársela al ministro de Educación, y que el ministro de Educación, en lugar de acoger como una preocupación auténtica y que venía a advertir sobre la ocurrencia de actos punitivos que se pudieran producir en el Ministerio de Educación, lo que hizo fue que lo ultrajó. Entre otros elementos que narra Miguel Ortega, curiosamente la denuncia de Ortega no ha ido a dar al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa que debió haber ido. Se ha dado por enterada la Dirección de Ética Pública e Integridad Gubernamental, y entonces en lugar de mandarlo ahí, lo que ha hecho de manera curiosa esa entidad es mandarlo a la Contraloría General de la República. Bueno, la Contraloría General de la República es un órgano de control interno del gobierno, pero la Contraloría General de la República, hasta donde se conoce del propósito de esa entidad, no es perseguir actos de corrupción, ese no es establecer sanciones penales como conlleva la comisión de un acto de corrupción en la medida en que logre demostrarse
si se incurre en prevaricación, si se incurre en un delito relacionado con la corrupción administrativa, ese tipo de cosas tiene un procedimiento que las leyes mandan y hay una manera de tratarlo. Entonces, pongo estos ejemplos para que un poco tengamos la idea de que hay casos y casos. Unos entienden que no debe ser conocido o que no tienen méritos para ser llevado ante el departamento que tiene que ver con la persecución de la corrupción administrativa o con la, bueno, pues es persecución en la medida en que hay que actuar, ¿no? Investigar para establecer y hacer un caso y presentar las pruebas de vida. Pero ese es el mecanismo que tenemos y es un departamento especializado de la Procuraduría General de la República. Hoy lo dirige el magistrado Wilson Camacho, pero en el caso de Ortega fue citado la semana pasada ante la Contraloría General de la República. Dice que le trataron bien, que le hicieron preguntas, que le pidieron detalles mayores de lo que él había ofertado en los medios de comunicación, que está en disposición de volver, pero evidentemente que quienes vemos desde fuera este tipo de cosas, cómo están ocurriendo, no lo podemos dejar como que no ocurre. Si eso está ocurriendo y hay aparentemente maneras de distinguir entre una cosa y la otra. Veremos a ver qué ocurre, porque en simple lógica usted diría, si algo así ocurre o si se produce una advertencia o si se produce una denuncia de esta naturaleza, lo más importante es que el jefe del ministerio a donde están haciendo la denuncia se interese porque se investigue. Es la reacción que cualquier ciudadano hubiese deseado, que el señor Roberto Fulcar se hubiese interesado en que esto se profundice de manera adecuada y así evitar cosas que ya se han presentado, porque ya hay denuncias, por lo menos 3, de actos de corrupción importantes que se habrían cometido en el Ministerio de Educación, que tiene como jefe al doctor Roberto Fulcar. Entonces, caramba, hasta por el beneficio de la duda, ese tipo de cosas deben ser investigadas. Miren, en el día de hoy se han producido cosas importantes en el tema fundamental de la vida del país en estos últimos días, en estas últimas horas. ¿Cuál es el tema? El tema es la reforma fiscal, o lo que en principio se llamaba el pacto fiscal. Y yo le he explicado a ustedes, iba a ser pacto en la medida en que el asunto se discutiera en el marco del Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional para dirimir o para llegar a consenso en temas importantes para la vida del país. Al sacarse de allí, ahora es una reforma fiscal que el gobierno va a presentar. Se han producido desde ayer hasta hoy algunos elementos que quiero compartir con ustedes. Uno, el gobierno dejó saber que el proyecto de reforma está en camino, que está a punto de concluirse, que en el proyecto de reforma participa de manera activa el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Informaciones del vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, indican de que el proceso se está trabajando. Informaciones que da en el día de hoy el ministro administrativo de la presidencia, un hombre muy cercano del presidente, José Ignacio Paliza, que es además el presidente del partido en el gobierno. Dicen que el proyecto está prácticamente listo y que será el presidente de la República quien habrá de presentarlo formalmente al país. Y conociendo al presidente, que es un hombre muy locuaz, un hombre muy comunicativo, sobre todo después de convertirse en presidente de la República, un hombre que entiende, aparentemente entiende porque lo ha puesto en marcha, la importancia de comunicar las cosas, la importancia de darle respuesta al país en los diferentes momentos en que tiene que dársela. Conociendo eso del presidente, uno espera, yo espero, que el presidente mismo sea el que le hable al país y le diga, ¿por qué la reforma? ¿Para qué la reforma? Uno sabe que es un tema muy sensitivo y yo no estoy tan seguro de cuál será la reacción de la población, porque va a depender mucho la reacción de la gente, la reacción de los diferentes sectores del país, va a depender mucho del tipo de reforma que se plantee. El gobierno tiene la necesidad de buscarse 100.000 o 120.000 millones de pesos en el año. Habría que ver, adicionales a los que tenemos hoy como ingreso en el presupuesto nacional que está corriendo. Ya se conoce un monto para el presupuesto del año que viene, pero aparentemente el gobierno ha hecho
los cálculos del proyecto de presupuesto del año 2022, tomando en consideración la proyección de lo que pudiera generarle una reforma que habría de conocerse o de aprobarse según la intención del gobierno en el presente año 2021. Hoy ha habido reacciones, eso no me ha gustado, debo decir, del empresariado. Hace par de días había hablado el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el sindicato de los empresarios, el señor Brache, y había dicho que el camino ideal era el pacto, que el camino que parecía más lógico, respetando lo que establece la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, la Ley Nacional de Desarrollo, era que se conociera del pacto fiscal después de que se aprobó y se consensuó el pacto eléctrico. Está establecido así en la Agenda Nacional de Desarrollo. Pero el presidente decidió otra cosa, decidió sacarlo porque quizás no era el escenario que le iba a poner en agenda y que se iba a procurar el consenso debido en el tiempo que el gobierno quiere. Pues el presidente lo sacó y lo está elaborando para consensuarlo, supongo yo, antes de enviarlo al Congreso. Bien. En el día de hoy se sumaron las voces de otros dirigentes empresariales. Está hablando la Asociación de Industrias de la República Dominicana en el mismo lenguaje que habla el presidente del CONEP. Hay otra figura del sector empresarial, César Mansart, que habla de eso el señor Celso Juan Marrancini, dirigente del sector empresarial, y el planteamiento que hacen es que no apoyan o no entienden que sea necesario o conveniente la aprobación de un proyecto de reforma fiscal con la prisa que se está manejando esto. Son voces importantes, el sector empresarial es fundamental para la gobernanza, digo yo. El sector empresarial es de donde van a salir la mayoría de los impuestos que se pretenderán aplicar o aprobar. El sector, bueno, la clase media, la clase trabajadora, en lo que uno conoce pero que el gobierno no reivindica, va a ser tocada, va a ser afectada cuando se habla de aumentar el impuesto sobre la renta. Evidentemente que hay medidas directas que van enfocadas a afectar a la clase media. Pero yo digo, a pesar de todo esto, hay que hacer conciencia de que la reforma se necesita. Yo no conozco el contenido de la reforma porque el contenido que se discutía la semana pasada, el fin de semana, es un contenido que el gobierno dice no lo ha enviado, no lo reivindica, no lo ha propuesto, no lo ha considerado. Entonces, no quiero entrar en especulación sin conocer la reforma. Creo que es necesario hablar de la reforma en algún momento. Creo que es importante que los sectores fundamentales para la reforma tengan participación y den su visto bueno. Esto que está ocurriendo con estas reacciones en el día de hoy de los líderes empresariales del país, a mí no me gusta. Quizás mañana o esta tarde o pasado veremos reacciones parecidas de la representación de la clase obrera, de la representación de la clase trabajadora y de los representantes de las amas de casa, de los sectores sociales, de las iglesias, y entonces eso no es bueno. Yo de verdad que quisiera que se hiciera posible un espacio o un momento en que antes de estar especulando sobre cosas que pueden ser o no pueden ser, que el gobierno anunciara al país cuál es el propósito, cuál es la motivación y que lograra hacer que la población entienda la necesidad del gobierno de agenciarse más recursos y que le pudiera dar la participación a los sectores que le están pidiendo al gobierno. Déjeme participar en cómo se gastan los recursos que usted quiere. Es un elemento importante que el gobierno le diga a la gente, los recursos que queremos son para esto, y que el gobierno dé alguna garantía de que esos recursos van a ser adecuados de forma idónea. Bien, miren, hay una serie de cuestiones que se han estado conversando sobre una ley de reciente aprobación. Hace un tiempo, en el año 2018, se aprobó un proyecto, se convirtió en ley, que se llamaba Proyecto de Ley de Partidos y Organizaciones Políticas. Ese proyecto fue el que, dentro de otras cosas, le dio facultad, le dio obligación a la Junta Central Electoral de arbitrar los procesos internos de los partidos políticos. Y establecía fecha, o era mucho más claro,
el proyecto que hace 3 años ya es una ley, sobre las fechas para realizar convención, fecha para aperturar periodo de campaña, en fin, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida de los partidos y agrupaciones políticas en el régimen dominicano. Se aprobó también una ley de régimen electoral, que esa ley tiene que ver ya con la normativa, con normar las acciones de la Junta Central Electoral y con la adecuación de la Junta Central Electoral. Ustedes recuerdan que antes de la aprobación de la ley o régimen electoral, aquí teníamos una situación confusa, teníamos una legislación un poco atrasada, porque cuando se produjo la modificación de la Constitución de la República en el año 2010, o la Constitución de Leonel, como algunos le llaman, porque fue al presidente Fernández, Leonel Fernández, a quien le tocó proponer y lograr que una buena parte de la sociedad se vinculara con ese proyecto de modificación a la Constitución de la República. Y cuando se aprobó finalmente esa Constitución en el año 2010, promulgada el día de la Constitución, el 6 de noviembre del año 2010, cuando se produjo eso, entonces se crearon las altas cortes y se estableció ahí que la Junta Central Electoral ya no tenía la facultad de órgano contencioso. A partir de ahí se concibió, y eso se lo expliqué en una ocasión, la Junta Central Electoral como un órgano administrativo encargado del registro civil, encargado del montaje de los procesos electorales, en fin. Y se dejó fuera porque se creó una corte especial, una alta corte que se llama Tribunal Superior Electoral, que hoy opera y que se estableció a partir de la modificación de la Constitución del 10. Entonces, eso hacía obligatorio que hiciéramos una ley para tener un régimen electoral o una ley electoral, una ley orgánica para la Junta, asumiendo la nueva realidad de la Junta y dejando fuera de la realidad de la Junta al Tribunal Superior Electoral, donde se conocen las cuestiones contenciosas en el tema electoral, en materia electoral. Ahora resulta que la Junta le está pidiendo al Congreso, en una serie de propuestas que tiene la Junta, porque es un órgano que tiene calidad, iniciativa más bien legislativa en materia electoral, porque es el órgano que tiene que ver con esto. Y le están planteando a el Congreso y están socializando con los partidos políticos que aparentemente están de acuerdo en modificar la ley electoral y en modificar la ley de partidos y agrupaciones políticas. Con el asunto de la ley de partidos y agrupaciones políticas, hay una cuestión que tiene que ver con la administración o la participación de la Junta Central Electoral en los procesos internos de los partidos para escoger candidatura. Ustedes recuerdan, y esto es emblemático, icónico, por eso lo traigo, aquel proceso del 6 de octubre del año 2019, cuando en un proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, que eligió el proceso de primarias abiertas, se produjo una situación de mucha tensión, compitiendo Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana a la candidatura presidencial frente al doctor Leonel Fernández, que había sido presidente de la República ya, por la candidatura presidencial también del PLD. Recuerdan ustedes que el periodo se alargó, hubo que votar o se votó hasta pasada las 12 de la medianoche, lo que sirvió como argumento a quien resultó perdedor, según declaró la Junta, del proceso para alegar que hubo fraude y que perdió las elecciones mediante un proceso viciado. Eso tuvo consecuencias, porque a partir de esos planteamientos que hacía el doctor Leonel Fernández y sus seguidores, se produjo entonces la ida de Leonel Fernández del PLD y se fueron a un partido que se llamaba entonces Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, y ese partido devino en ser lo que hoy se llama Fuerza del Pueblo. Entonces, ese proceso que arbitró la Junta, evidentemente que lo arbitró la Junta. No fue el PLD, no fue el PLD ni el presidente de entonces, que era Danilo Medina, que le dijo a Gonzalo Castillo que había ganado el proceso. Lo dijo la Junta. Y la Junta no quiere asumir esa responsabilidad. La Junta dice que seguir en eso sería llevar el conflicto de los partidos a la Junta Central Electoral, que es un árbitro que hay que cuidar para tareas mayores,
como es la tarea de decir quién es el ciudadano a partir del resultado electoral que el país ha elegido para que le mande como presidente. ¿Quién es el ciudadano que el país decidió que sea el mandatario por 4 años, el que administre los fondos públicos, el jefe del Poder Ejecutivo? A partir de esto, no me gusta la propuesta de la Junta, no me gusta que la Junta quiera rehuir de una responsabilidad que todos le dimos en el momento en que hubo que aprobar ese proyecto. Los partidos políticos han demostrado, y creo en eso firmemente, que no están en condiciones de arbitrar sus procesos internos. Hemos tenido muertes, muchas muertes, y hemos tenido manifestaciones, muchas también, pelea, tiros, agresiones, insultos, por parte de los partidos políticos cuando se enfrascan en un proceso interno para escoger candidatura. Entonces, ¿por qué volver a eso? Volver a eso porque la Junta tiene miedo de asumir una responsabilidad que le manda la ley. Yo creo que en eso no podemos complacer a la Junta Central Electoral. Los partidos políticos que están tratando de ser persuadidos, yo creo que ellos saben que son los primeros que no están en capacidad de manejar ellos esos procesos internos y que requieren de un árbitro con autoridad para que ese árbitro ponga las reglas y para que ese árbitro diga que hay garantía de cumplimiento de las reglas y para que ese árbitro pueda dictaminar en el momento que lo tenga que hacer y establecer sanciones para quien pretenda salirse con la suya y violentar las reglas previamente establecidas. Hay otro aspecto dentro de las modificaciones que se sugieren, y esto le está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que igual es un asunto para pensarlo, pero tiene que ver también con la violentación de la ley. El Partido de la Liberación Dominicana está tratando, y se reunió esta semana con la Junta Central Electoral el pasado lunes, está tratando de conseguir una especie de licencia o de permiso o una modificación de la ley para que le permita al PLD escoger su candidato presidencial antes del mes de octubre del año 2023, que es la fecha en que establece la ley de partidos y agrupaciones políticas vigente hoy día. Y dice que lo plantean porque están en condición de desventaja, porque aparentemente, según el PLD, ya el PRM tiene un candidato visto, que es el presidente de la República, y ya Fuerza del Pueblo tiene un candidato preseleccionado, según la versión del PLD, que se llama Leonel Fernández. Entonces, hay que pensar las cosas. Creo que por asuntos de conveniencia particulares no es posible jugar con las leyes, no es posible modificar la ley cada vez que a alguien le interese o cada vez que a alguien le perjudique. Ese tipo de cuestión debe ser pensado de manera más juiciosa.